Bienvenidos a nuestras conversaciones con FEDIAP. Estamos, como siempre, buscando a distintas personas que puedan ayudarnos a encontrar en este juego de palabras algunas variables sobre distintas temáticas que tengan que ver no solo con la educación, también ustedes han visto a lo largo de estos 3 años temas que tienen que ver con la producción, con el compromiso social. Hoy vamos a encontrarnos con alguien que acaba de editar un libro espectacular que lo recomiendo mucho, se llama Educar en Red, es de Editorial Siglo XXI. Es Sandra Ziegler, a quien le agradecemos mucho el tiempo que nos va a dedicar en este día. Hola Sandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el interés. Buenísimo. Bueno, siempre arrancamos de la misma manera, no somos muy originales, sino así que como una especie de tía muy curiosa, queremos saber un poco quién es Sandra, de dónde viene, cuál es su formación, por qué eligió esa formación. Bien, bueno, nací en Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires, estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, ni bien terminé la secundaria, me inscribí en esa carrera que me interesaba mucho. En realidad en su momento dudaba si estudiar biología o si estudiar Ciencias de la Educación y elegí esta segunda carrera. Y una vez que me recibí, empecé a trabajar tempranamente, empecé a trabajar en este área. Fui muy afortunada en ese sentido. Ya en la universidad me conecté con personas que trabajaban. Yo al principio pensaba que iba a trabajar directamente en escuelas o que iba a hacer psicopedagogía o algo así. Y las circunstancias me llevaron en aquel momento a empezar a trabajar en un programa medio como técnica en el Ministerio de Educación de la Nación. Fueron años de bastante actividad, y eso me llevó a empezar a dedicarme al tema de la política educativa, desde un lugar técnico, digamos, no desempeñando cargos políticos, sino siempre, digamos, desde mi profesión. Y bueno, como era medio un imperativo llevar adelante estudios de posgrado, porque empecé a hacer un trabajo también un poco en el área de la investigación, además del trabajo técnico, hice una maestría en ciencias sociales con orientación en educación, en ese momento en la Flaxo Argentina, y después hice un doctorado en ciencias sociales. Digamos, esa fue como mi formación formal, por decirlo de alguna manera. Y después, digamos, la profesión me fue llevando por muchos carriles. Trabajé, digamos, desde ese entonces, desde inicios de los 90 hasta hoy en día, de manera permanente en este campo que me apasiona. Eh, Trabajé en capacitación docente, trabajé bueno, en tareas de investigación. Mi tema de especialidad es la educación secundaria. Y un tema que me inquietó particularmente, ya te diría casi desde los inicios, era cómo se podía mejorar y cambiar la educación. Así que muchos de los proyectos estuvieron vinculados al tema de reformas, capacitación docente, formación. Y en parte me parece que este libro corona ese recorrido o esa vocación de conectar el conocimiento, digamos, y la producción científica también con herramientas que sirvan tanto para la formulación de las políticas públicas en educación como para los directores, los docentes y el sistema educativo. Siempre me interesó cómo trabajar en esos dos planos, en pensar, bueno, en aportes, ¿no? Para la educación del país, claramente. Bueno, básicamente, de manera simple, digamos, ese sería el recorrido. Y algo que cuento, ¿no? Como que me resultan las vueltas de la vida y de la profesión. Yo les decía al inicio que primero no dudaba si era bióloga o cientista de la educación. Y hoy en día, digamos, ya hace como 20 años, me desempeño como profesora en el profesorado de ciencias exactas y naturales. O sea, finalmente, digamos, estoy en la facultad, en la UBA formando a los futuros docentes de este área. O sea que estoy conectada de manera permanente con la gente, bueno, de biología, de física, de química, de matemática, en el área del profesorado, y la verdad que es un trabajo que me fascina porque tengo, bueno, estudiantes que se están formando y que después de los años me los encuentro que son profesores. En muchos casos son profesores
en las escuelas, así que esa vocación de formar también recursos humanos para bueno, el sistema educativo de nuestro país está canalizado ahí y se me dio como una vuelta de tuerca, ¿no? Volviendo al espacio de esa facultad donde se enseña biología, que no fui como estudiante, pero que terminé trabajando como profesora con esos colegas. Qué bueno. Antes de ir para adelante, te voy a llevar un poco para atrás. Cuando sos una persona joven, cuando eras adolescente, dos cosas. Primero, soñabas hacer esto, pensabas, contabas que no estabas dando vuelta ahí entre biología y esto, ¿qué fue lo que te volcó para definirte a un lado? Y por otro lado, ¿cómo veías a la escuela como alumna? Digamos, ¿cómo la veías? Como una imposición, como un desafío para aprender más, como algo que en realidad necesitabas porque los padres en algún momento planteaban, en aquel momento la secundaria no era obligatoria. ¿Cómo veías la escuela en aquel momento? Bueno, a ver, la escuela, cuando yo iba a la escuela secundaria no era un nivel obligatorio como ahora, pero era, familiarmente, era obligatorio. Digamos, no había opción. Era lo que me tocaba en esos años y además porque estaba también bastante planteado que después tenía que ir a la universidad. Me daban a elegir estudiar lo que yo quisiera, no tuve restricciones. En ese sentido, mis padres fueron muy generosos. La expectativa mayor de ellos era que fuera a la universidad y que terminara una carrera, pero la que yo quisiera. Porque sabiamente tenían la idea de que si lo que estudiaba me apasionaba, iba a ser buena en eso e iba a prosperar. Así que no había otra restricción, pero sí estudiar, era una obligación. Y la escuela a la que fui, yo creo que en algún punto era bastante distinta de la escuela actual, digamos, estoy hablando de los años 80, y la verdad que me resultaba bastante agobiante. Yo fui a una escuela, fui al Normal número uno en la ciudad de Buenos Aires, una escuela estatal que tenía cierto prestigio también en esa época. Em, y era una escuela bastante, digamos, en algunas cuestiones era como bastante estricta, y en otras era como un poco arbitraria eso que tenía de estricto, ¿no? Era un sistema donde el estudio era muy memorístico. Y bueno, y tenía cuestiones, bueno, había que dar lección todos los días, lección oral, te llamaban al frente, tenías que estudiar mucho de memoria, porque lo que te preguntaban eran fechas, Datos hechos, exactos. eran datos exactos. En algunas poquitas materias no, era más de razonar, pero en general gran mayoría era así. Íbamos solo una jornada simple, iba por la mañana, pero la verdad que era muy tedioso. Eso porque después volvía a la tarde en mi casa y había que estudiar todo eso de memoria. Y todos los días a lo mejor uno tenía 7, 8 materias diferentes y tenías que dar lección de todas. Entonces era, o pruebas, ¿no? Exámenes y todo eso. Yo detesté bastante esa escuela, y creo que estudié ciencias de la educación en un acto reparatorio y de hecho lo decía en el último año, cuando tuve que elegir qué carrera, dije que iba a estudiar educación porque yo quería cambiar esa escuela tan horrible que había tenido. Eh, no era una alumna brillante, tampoco era pésima, era del medio, podría decir. Y la verdad que después cuando fui a la universidad se me abrió un mundo. Primero porque fui una alumna mucho mejor que lo que había sido en la secundaria, y me sorprendía porque entré al primer año de la universidad y estudiaba y me apasionaba eso y sacaba muy buenas calificaciones. Entonces en algún punto ahí tengo como un agujero que no termino de entender. Digamos, ¿por qué yo tuve esa enseñanza tan, tan ritual y tan memorística y después la universidad fue muy diferente porque me pedían eso? Pero digo, algo habré aprendido en esa escuela porque sí sabía redactar, leer, comprender. Lo que hoy en día decimos que tiene que ocurrir con la educación, la verdad que en algún punto me lo había llevado, puedo decir, de la escuela. Así que bueno, esa fue la experiencia, pero no tuve una experiencia escolar muy grata. Sí en la escuela primaria, y me llevé efectivamente compañeras, con algunas sigo en contacto.
porque la escuela era de mujeres además, era Ujú. solo de chicas en ese Ya. momento. Pero bueno, esa fue la vivencia. Sí, yo recuerdo un jesuita en una de las carreras universitarias que hice que siempre planteaba que lo primero que te tenía que servir la universidad era para pelearte con lo que vos venías creyendo, digamos, con tus conocimientos previos, con la expertise que tenías, incluso de saberes prácticos, para ponerla en tensión con aquellas cosas que por ahí encontrabas de otros autores. Perdón, eh, en Argentina, viste que dicen que todos somos un poquitito ministros de economía, directores de equipos de fútbol, digamos, somos todólogos, son esos países que la gente puede hablar de cualquier cosa. Y estamos a veces, nunca me pongo a adjetivar eso, porque, digamos, cuando uno generaliza siempre comete injusticias, pero estamos también llenos de diagnósticos, digamos, desde hace, no sé, yo estoy en la educación también, de principio de los 80 y venís escuchando algunas frases que le van cambiando un par de verbos quizás, pero es lo mismo. Eh, ¿Tan mal crees que estamos en el sistema educativo argentino actualmente? A ver, yo creo que hay, como vos decís, hay muchos diagnósticos y también hay bastantes consensos. Digamos, ya no, diría que no hay tantas diferencias en la identificación de cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las alternativas y las soluciones. Yo creo que el principal problema que hay es el de los resultados del aprendizaje, que ahí sí hay una alarma importante, ¿no? Si nosotros miramos los últimos resultados de las pruebas a aprender, que son las pruebas nacionales que se toman hacia la finalización de la secundaria y en la mitad, y en algunos años de la primaria también. Los resultados son muy críticos. Son críticos en el área de lengua y sobre todo son muy preocupantes en el área de matemática. Para mí ese es como una alerta, porque ahí tenés un dato objetivo. Muchas cosas del sistema educativo son discutibles, ¿sí? Pero los resultados del aprendizaje podemos discutir un poco sobre la prueba, sobre si están tomando el contenido más adecuado, etcétera, etcétera, pero tienen algún tipo de, de criterio. Y si no te gustan las nacionales, bueno, mirá las de UNESCO, ¿no? Mirá las TERCE o las PISA, ¿no? Que son las internacionales. Y en todas, con diferencias, los resultados están a la baja. Así que para mí ese es como el indicador más fuerte y sobre el que se tiene que trabajar. Y me parece que, como decís, diagnósticos hay muchos y es necesario empezar a tomar cartas en el asunto, porque digamos, las generaciones van a la escuela en una sola oportunidad a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y si seguimos en el plano de debatir, se nos van pasando las generaciones que arroja el sistema educativo y ya no tienen otro momento para escolarizarse. Entonces, bueno, con las luces y sombras, digamos, hay que empezar a hacer un camino y en parte para mí lo que propongo en el libro va en esa dirección, ¿no? Que las escuelas puedan ponerse en acción, porque tampoco es necesario esperar que llegue la política, ¿no? Que de un día vendrá salvadoramente a actuar, y a resolver los problemas educativos. Esto está al alcance de la mano de todos, con los distintos niveles de responsabilidad que tenemos, por supuesto. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Sí, nosotros, por ejemplo, en el campo de de la educación agropecuaria, una de las cosas que más vemos en esta brecha o en esta desigualdad que hay en los resultados de los programas o las evaluaciones, es que en realidad la tecnología avanza muy rápido, demasiado quizás en algunos lugares, y no todo el mundo la puede adoptar, porque en realidad si planteamos que hay problemas grandes como para comprender textos o que hay graves problemas en matemática, ya de entrada le estamos poniendo un freno muy grande a la cuestión. Eh, mm, Ahí me parece a mí, pero no sé si lo compartiste,
te desafío en un juego medio tonto a plantear si no hay que revisar también la cuestión de la formación docente en esta historia, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, porque los docentes son como, bueno, el pilar fundamental, los docentes, los directores, ¿no? Digamos, todos los recursos humanos que hacen al sistema educativo. Y es necesario, digamos, trabajar en la formación docente, tanto en la formación docente de base, digamos, con las carreras, donde los docentes se forman para ejercer como tales, como también con los docentes jóvenes que están en servicio en las escuelas, digamos. Ahí cuando hablamos de la formación es en ese doble aspecto, ¿no? Así que suscribo totalmente, porque además, bueno, ahí está el semillero de quienes van a trabajar luego en el sistema, pero también es muy importante y está muy estudiado trabajar con los profesores que están en las escuelas, porque cuando vienen los nuevos, los que están en las escuelas son los que les dan los primeros, podríamos decir, orientaciones, tips, lo que nosotros decimos científicamente, los que socializan, ¿no? A los docentes novatos. Entonces ahí hay pensar la formación situada en las escuelas y con los profes que están ahí es muy potente. Pero por supuesto también hay que cambiar el momento en el que se van formando y se van preparando para ser futuros docentes. Y si me permitís agregar algo en relación a lo que vos decías de las escuelas agropecuarias, de las escuelas agrotécnicas, Em, es un tema que para mí es muy importante, me interesa muchísimo, porque además contra lo que se cree, hay muchas escuelas en el país, y son escuelas que forman para una de las actividades productivas más importantes y centrales que tenemos en Argentina. Y hay, además del tema de la lengua y de la matemática, que por supuesto son los pilares sobre lo que mucho del conocimiento se construye, todo el tema tecnológico es clave hoy en día bueno, en todas las áreas, pero en el área del campo hay avances que son muy importantes, que están generando cambios, bueno, sobre las formas de producción, de comercialización, etcétera. Y las escuelas tienen que poder hacerse eco para preparar para ese mundo tecnológico que hoy en día atraviesa la actividad productiva y además porque sabemos que los jóvenes tienen un acercamiento con la tecnología, son muy dúctiles y esto lo hemos desarrollado en algunos estudios, yo trabajo en el ICA, el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura, como consultora en el tema educación, y hemos hecho estudios que muestran que los jóvenes están siendo la puerta de entrada para el uso de la tecnología en las áreas rurales, en toda la región, en toda América Latina y el Caribe, y por supuesto, bueno, Argentina y incluida. Entonces hay un punto muy importante en términos de la formación de tecnología y además porque es un atractivo fundamental para los jóvenes que los lleva a querer quedarse en las áreas rurales, ¿no? Y eso también permite pensar en, bueno, en la cuestión bueno, del relevo generacional, etcétera, que son temas muy importantes para el desarrollo y para el futuro del campo. Así que agregaría particularmente para estas escuelas, para todas en realidad, la cuestión de la formación en tecnología, pero para estas tienen un sentido muy estructurante. ¿Estás muteado, Juan Carlos? Me muteé yo, perdón, porque estaba tosiendo, no quería que suene mi voz así tanguera de hoy, perdón. Eh, Ahí hay una brecha también muy importante y que a veces no se ve mucho y que quizás nosotros en el día a día, recorriendo las escuelas o capacitando a la gente, lo vemos, porque no en todos lugares es tan parejo el acceso a las tecnologías. Arranco de más atrás, cuando a veces entrevistamos a gente del sector productivo, le decimos, hay una dicotomía muy grande porque una de las frases que hay es, el campo no comunica bien, ¿no? Es decir, el campo se habla para sí mismo. Después de la 125 hubo toda una historia, porque por ejemplo, todo el mundo habla del campo y si el campo no es un gringo nadando en soja en una 4x4. El campo también es un tialero en San Ignacio en Misiones o un criador de abejas en Sarmiento en Chubut. Y en función de eso, vos te encontrás con que
hay unas brechas increíbles y no hay, más allá de las políticas institucionales y jurisdiccionales, no hay una, no hay una formación y eso hace que no haya una convicción de muchos respecto al tema de las prioridades, porque, por ejemplo, hace un par de años, perdón, me estaba quedando atrás en lo que decía del campo comunica mal. Yo decía, bueno, sí, es cierto, le habla a sí mismo, el campo a veces habla con terminologías que la gente de la ciudad no lo entiende, pero sin embargo no comunica mal, o comunica mal en esas cuestiones, perdón, pero hoy estamos a la vanguardia de la cuestión tecnológica, es decir, hoy en el tema de Actech, del tema de las aplicaciones, Argentina es una de las tres potencias mundiales, tiene un sistema muy desarrollado, es decir, que tal mal no comunica, porque en realidad aquellos que pueden hacerlo lo hacen bien. Pero después tenés en el rebote gente que está desesperada porque y llegar a ese lado, ¿no? Entonces te encontrás con directivos y no lo digo despectivamente, sino que yo creo que es una forma de aprendizaje un poco más doloroso y un poco más lento, donde pues, 3 años atrás, ahora son otras cosas, pero 3 años atrás estaban desesperados por tener un dron. Y vos veías que se le llovía el techo del aula y decía, flaco, hay prioridades en la cuestión, porque es necesario el dron, está claro, pero más necesario es que los chicos tengan un lugar que sea amigable para poder aprender. Ahí nosotros somos, no somos corporativos en FEA, pero somos muy críticos en el sentido de no tener una política educativa nacional respecto al tema de educación agropecuaria o educación en el medio rural, siendo una potencia mundial en ese tema, ¿no? Pero bueno, digamos, si no, no sería tan divertido estar todos los días pasillando ministerios o tratando de manejar esta cuestión. En una parte del libro que me interesó mucho, hablabas sobre la función del directivo y a veces el cansancio de alguna manera, la desmotivación que puede llegar a tener el directivo cuando está tan agobiado por un montón de cuestiones, tanto exógenas como endógenas, porque, digamos, ya la escuela no es un lugar que está alejado de la sociedad o que nada de la sociedad la penetra. Frente a esas cuestiones, eh, no, también no es necesario trabajar un poco cuestiones que tengan que ver con la autoestima, con el tema de poder ilusionarlos más. No estoy hablando ni de mejores sueldos, que siempre son necesarios, pero de cuestiones que tengan que ver con la autoestima, de hacerle ver que tienen cierta autonomía que quizás no la conocen a flor de piel, que la escuela la tienen. Hoy ves que todavía falta un camino por recorrer ahí. Sí, tal vez como para poner en contexto a quienes escuchen, que probablemente no hayan leído el libro, entonces así pueden entender esta conversación, pongo una pequeña introducción. Ujú. Digamos, en el libro hablamos sobre el problema de la mejora en educación y del cambio, y que muchas veces ocurre que cuando las reformas vienen o las propuestas de mejora vienen de los organismos centrales, digamos, de los ministerios, etcétera, se terminan diluyendo porque la escuela está detrás de las urgencias, de los imponderables, de resolver lo cotidiano, esto que vos comentabas, Juan Carlos, y los directores gestionan eso en buena medida. Y por otra parte, en el otro extremo, la cuestión de la mejora tampoco prospera cuando queda solo librada a que las escuelas individualmente vayan haciendo cosas, porque aunque muchas veces se hace con las mejores intenciones y hacen cosas muy interesantes y potentes, el día a día a veces y la rutina te va horadando esas posibilidades, porque tal vez se fueron los docentes que lo impulsaban o cambió el director o surge un problema, esto, ¿no? Tenés un problema con el techo de la escuela, entonces ¿cómo vas a seguir pensando en el proyecto de mejora si se te está cayendo el techo, ¿no? Entonces, en el libro trabajo sobre esa tensión entre, bueno, ¿de dónde viene la mejora escolar? ¿Cómo se puede potenciar? No es de arriba hacia abajo, como decía en el primer lugar, no es que el ministerio va a venir a resolver todo mágicamente,
y tampoco es desde las voluntades individuales, porque eso no termina escalando inclusive, porque no es que tiene un efecto multiplicador. Entonces, en el planteo del libro lo que trabajo es con la idea de fomentar redes de colaboración entre las escuelas, que es un instrumento que está en marcha en muchos lugares en nuestro país, en otros países, porque el trabajo colaborativo potencia mucho estas formas de ir sosteniendo propuestas de mejora. Y entonces ahí las escuelas rompen con esa situación de aislamiento y también se construye un saber, porque nada mejor que un par que te explique cómo está haciendo un proceso para poder implementarlo en tu escuela y adaptarlo. Así que bueno, ese es básicamente el planteo y también es una invitación, ¿no? A romper, bueno, con esta situación de aislamiento y de desazón y de desmotivación que muchas veces ocurre cuando trabajamos de manera disgregada. Ujú. El trabajo en red, por supuesto, es una herramienta muy potente eh, que justamente, digamos, lo que hace para mi modesto modo de ver es potenciar, animar, alentar al cambio, ver justamente lo que contabas, que hay un par que puede hacer alguna cosa de manera distinta. A nosotros siempre nos pasa en nuestras, sobre todo en las jornadas técnicas, que tenés que andar enlazando el primer día de los instructores porque se bajan del auto a la escuela tal y quieren ir a ver cómo están haciendo la crianza de los cerdos para ver la escuela. Y bueno, ya va a haber una recorrida por la escuela. Ahora vamos a trabajar esta historia. El tema es que muchas veces también en la educación agropecuaria a algunos le queda muy lejos la historia, ¿no? Es decir, digamos, no tenemos escuelas que son oferta única a 200 kilómetros a la redonda. Decías, hay muchas escuelas, ahí hay una, nosotros tenemos una histórica pelea con, no con el INET, sino con el tema de cómo consideran a la escuela secundaria en el medio rural, agrotécnica, agraria, después los bachilleres, lo que fuera, y en realidad hoy estamos acercándonos a esas distintas escuelas. Nosotros siempre decimos lo mismo, o al menos yo, nosotros no voy a incluir a Feria. Uno va caminando y se ríen mis colegas porque yo voy cosechando antipatías por el camino porque digo, bueno, hay muchas escuelas, eh, demasiadas escuelas a veces concentradas en la zona núcleo. Cuando vos ves la dispersión del sistema, lo encontrás realmente de una manera tan heterogénea como el país mismo, digamos, en ese sentido. Entonces, el problema es ver cómo llegarle a aquellos que están más solos, a aquellos que se la juegan y que a veces tienen las mejores de las intenciones. Eh, ¿Cuáles son las dos o tres maneras iniciales para poder comenzar a trabajar en red con un grupo de escuelas? Bien, bueno, en primer lugar, en relación con esto que vos decís, yo creo que hoy en día, bueno, sabemos que hay lugares que están más alejados, que tienen dificultad con la conexión de Internet, pero en la medida en que eso vaya avanzando, y de hecho en los últimos años estamos mejor, digamos, ha habido un crecimiento muy importante en el acceso a la conectividad en los últimos tiempos, es un medio fundamental, ¿no? A mí me parece que podamos pensar en redes funcionando de manera remota y que acercaría mucho a a esas escuelas que están más lejos y más aisladas para entrar en contacto y compartir experiencias con otras, ¿no? Y contrarrestar este problema de la concentración que vos decís. Así que, digamos, si a mí me tuvieran que decir, me preguntaran, digamos, cómo trabajar con redes en estos casos, eh, me inclinaría fuertemente por la vía virtual, para poder hacer ese trabajo colaborativo. Y después, en relación a qué paso seguir, como vos decís, bueno, contarles, en el libro tenemos como un paso a paso, podríamos decir, porque hemos hecho el esfuerzo como de transmitir, en realidad también transmitir una experiencia que yo he hecho conduciendo redes, ¿no? No es un trabajo teórico, sino que retomo y escribo a partir de mi aprendizaje y de ver también cómo funcionan muchas otras redes. Y en primer lugar, lo que
Digamos, es importante poder, bueno, identificar a las personas que quieran involucrarse en ese proceso. Es un trabajo que sí o sí tiene que tener una fuerte motivación. Nadie puede ir a formar una red de manera compulsiva u obligado. Ese es como el primer paso. E identificar entre esas personas un objetivo común. Digamos, las redes no son un espacio donde nos juntamos solamente. Es importante para que haya una red hay que juntarse, pero no cualquier agrupamiento, no cualquier juntada, podríamos decir, constituye una red. Hay que juntarse en pos de un objetivo común. Y en realidad todos esos actores es importante que fijen, digamos, para qué se juntan en el espacio de esa red. Y en ese sentido también alinear cuáles son las expectativas. Para mí es una clave también es tal vez plantearse metas cortas pero factibles. Lo mejor que nos puede pasar es tener éxito, ¿no? Porque eso genera compromiso para seguir adelante. Ujú. Entonces, bueno, si pensamos que queremos, por ejemplo, mejorar cómo planteamos proyectos productivos en las escuelas agrotécnicas, bueno, ese puede ser el motivo que congregue una red, trabajar en experiencias de buenos proyectos productivos en las escuelas. Estoy pensando, dando un ejemplo así suelto, ¿no? Podríamos pensar miles. Este, entonces, plantearnos esos objetivos y alinear expectativas es el primer paso. Cuando digo alinear expectativas es que todos sepan para qué se están juntando, que todos sepan a qué van a ese espacio. Después, en un segundo momento, es importante delinear la estructura que va a tener esa red. Y ahí en el libro planteo estructuras muy distintas que se pueden llevar adelante. Entonces, esto que yo comentaba, por ejemplo, vamos a trabajar remoto, vamos a trabajar eh, con personas permanentes y algunos que vengan como invitados, digamos, todo eso tiene que ver con la definición de la estructura que nos vamos a dar y el diseño para que precisamente el trabajo sea productivo. Y plantear un encuadre de trabajo, porque como decíamos hace un rato, los directores están muy ocupados, los docentes también van y vienen en algún caso, entonces poder ponernos metas que sean realistas, cantidades de encuentros y generar un compromiso de trabajo que sea sostenible en el tiempo. Y por último diría, para echarla a andar, ¿sí? Estos son como todos los prerequisitos, plantearnos algunos hitos. O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Qué vamos a estar? Vamos a trabajar durante un año. Bueno, ¿qué va a pasar a lo largo de ese año? Va a haber, por ejemplo, si la meta final tiene que ver con el mejoramiento de esos proyectos productivos, vamos a mostrar a lo largo del año 4 modelos de escuelas que están mejorando esos proyectos productivos y vamos a generar el paso a paso para que como director puedas gestionar ese proceso en tu escuela, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, generar esos hitos, porque en la medida en que los vamos recorriendo, primero sabemos a qué nos estamos juntando, no es un espacio de catarsis, de contarnos el día a día, etcétera, etcétera. Nos juntamos para eso, para hacer eso operativo y para que sea real, ¿no? Para hacerlo posible. Entonces, ese yo te diría que es como el, digamos, los prerequisitos para alargar. Y después en el libro, bueno, aparece todo esto mucho más desarrollado y cómo sigue la historia y damos también herramientas para poder hacerlo. Con el espíritu de que tomen todas las que sean útiles, que las adapten también a sus contextos y que las mejoren y después me cuenten si hacen otras Ah, cosas, bienvenido. seguro, seguro. Una de las cosas que a nosotros insistimos mucho también tiene que ver con el aprender a mensurar, a tomar, a poder manejar algunos criterios evaluativos que sean lo más objetivos posible. Siempre hago el mismo chiste tonto, digo, más o menos no es una unidad de medida. Entonces ese es un tema complicado porque el directivo, sobre todo, que a veces es el que aparece en la escuela, hay escuelas que no, digamos, hay escuelas que está un poco más orientalizado el tema de las responsabilidades, pero el directivo que aparece en la escuela, claro, el lunes le vas a hablar de alguna cuestión y el tipo te mira y te dice, mira, son la opción 77 porque llegué y el lunes el que estaba de guardia me dejó la manguera abierta, me inundó la huerta, me faltaron 3 profesores, tengo que completarlo. Es decir, es un tema de aprendizaje y es un tema que además, por otro lado,
tiene que ver con el aprendizaje y también con un tema de la cultura que yo no lo, yo, por suerte, por mi trabajo, no en FEDIAP, sino donde trabajé toda mi vida, pude trabajar mucho en el exterior. Eh, por una cuestión de cultura, a veces nos cuesta mucho compartir, digamos. No estoy hablando de egoísmo, digamos. Creo que es una cuestión de cultura el poder entender de que podemos trabajar con el otro, ¿no? Yo creo que por eso a veces nosotros generamos cuestiones que le hablamos de ejemplo espejo, decimos, bueno, vamos a empezar a laburar con cinco o seis escuelas que sabemos que nos van a responder y cuando haya una reunión y alguien te diga, che, pero ¿por qué están haciendo esto? Y porque, bueno, estamos haciendo esto por tal o cual cosa, porque sabemos que muchas veces, reitero, no es un tema de egoísmo, es un tema de cultura, de que, y ni tampoco creo de esa historia de que nadie de que cree que se va a salvar solo, sino porque en realidad nos falta un poco todavía de entender, sobre todo en educación, que necesitamos de los otros, ¿no? Digamos, que la red se nutre de todos, que no es alguien que viene a dar la fórmula para que solucionemos todas las cosas que tenemos en la escuela. Sí, suscribo al 100% a esto que vos decís sobre la necesidad del trabajo colaborativo como una vacancia en educación, porque además tenemos como una cultura educativa, diría, una tradición que cree, que supone que cada escuela, digamos, trabaja de manera aislada, pero que además tiene que encontrar las soluciones a sus problemas de manera independiente, ¿no? Y eso va a contrapelo de lo que ocurre en muchos otros de los mundos circundantes, ¿sí? Por eso te tomo para esto siempre como el ejemplo de la producción científica. En ciencia, en las ciencias, cuando hay hallazgos que son ya irrefutables, esos resultados se toman y se Claro, adaptan, claro, en otro contexto, porque si no estaríamos todo el tiempo teniendo que descubrir las leyes de Newton. Entonces, retomando a Newton, ¿no? En la ciencia decimos, nos vale, la frase de Newton de nos subimos en los hombros de gigantes. Bueno, en educación lamentablemente eso no suele ocurrir. Y se cree que en cada lugar hay que encontrar la solución cuando hay cosas que ya están probadas en otros contextos y que podemos aprender de eso para replicarlo o para recrearlo, etcétera. Entonces, esa es en parte la invitación de educar en red, ¿no? A retomar precisamente lo que funciona en otros lugares, porque eso también nos descarga de presión, de presión, de tiempo, de recursos, etcétera. Y agrego algo más en relación con el trabajo colaborativo que tiene que ver con una premisa que hoy en día está muy presente también frente al cambio tecnológico que estamos viviendo. Hoy en día hay toda una impronta del trabajo con cultura colaborativa y abierta. Inclusive se lo ve muy fuerte en el área de la programación, cuando hay descubrimientos del área de programación, viste que ahora muestran cómo lo hacen, abren los códigos, los programadores lo ponen disponible y hay un valor en eso. Y tiene que ver con un cambio que hay en cómo se está produciendo conocimiento y también cómo se da una aceleración de ese conocimiento. Antes era el tema, bueno, de el autor, ¿no? La producción individual, que en la escuela lo podríamos ver con hacelo solito, no te copies, etcétera. Y hoy en día parece que la invitación es a lo contrario, es, mira, yo descubrí esta forma de hacerlo, copiate, ¿no? Hacelo así y mejoralo. Entonces, ahí también hay algo que está en la cultura de la colaboración, que el siglo XXI nos está invitando a potenciar y que hay que llevarlo al sistema educativo de manera urgente. sí, y en el tema, volviendo casi de manera otra vez corporativa al tema de la educación agropecuaria, está la cuestión de poder hacerle entender a todos en el sistema o a todos dentro de la modalidad, que es posible hacer las cosas, porque
muchas veces escuchás frases hechas que son, los docentes somos yo vengo del palo de la agronomía y después estudié unas carreras universitarias para entender que hacía 30 años o 25 años trabajando en el sistema educativo. Pero, viste, estamos llenos de frases hechas, ¿no? Digamos, de frases que, digamos, que uno cree que en realidad las comprenden o que son del día a día. Y en los últimos años el tema del arraigo, producto de la tecnología, es un tema bien marcado. Yo te escuchaba a vos respecto a esto de que se puede, y decía, bueno, nos pasa con el arraigo que eh, digamos, para que yo incentive a que un pibe se quede en el campo, tengo que brindarle las oportunidades y aquellos elementos para que realmente se quede, que no lo romantice al arraigo. Es decir, que pueda tener buena conectividad, que hablábamos recién, que pueda tener un buen sistema de salud cercano por si su familia tiene algún problema, que tenga buenos caminos para poder transitarlos, que tenga un sistema educativo que le valga la pena que sus hijos vayan ahí, porque quedarse para sufrir o quedarse para estar por estar en el campo, yo a veces se lo digo a los pibes, no se queden frente a esa historia si no hay un cambio que incluso va más allá de ellos, que tiene que ver con el tema político. Entonces, en ese sentido, también me parece que hay que, no sé si es el verbo más adecuado, pero bueno, hay que romper con las estructuras de las escuelas que son a veces muy cerradas y que en realidad uno cree que están, voy a minimizarlo de una manera casi ridícula, que están solo para enseñar matemática y lengua, ¿no? Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con construir ciudadanía, con el tema de poder empoderar a la familia. El tema de la mujer en el medio rural es toda una historia, porque en realidad qué hace durante todo el día cuando su esposo o su pareja se va a trabajar y ella se queda solita en el puesto. La escuela tiene que trabajar todo eso. Por suerte nos viene pasando, te cuento una cosa muy interesante que es, en los últimos 5 o 7 años, casi se ha no duplicado, pero hay casi más de un 50% de alumnas mujeres en las escuelas agrotécnicas. Es una cosa muy llamativa, que todavía no le encontramos la vuelta al porqué. La verdad, estamos tratando digamos, de encontrarle la vuelta al porqué. Incluso hay escuelas donde ya hay más mujeres que varones, cosa imposible. Y, por ejemplo, va a haber ciertas escuelas a partir del año que viene bien tradicionales. Algunas salesianas ya lo tienen, pero algunas salesianas que son bien tradicionales van a empezar a tener mujeres en sus aulas, cosa que nos pone felices. Eh, y eso es un trabajo que tiene que incluir o tiene que de alguna manera eh, colocar a toda no es un problema del director, lo que quiero decir, no es un problema solo del equipo directivo, es un problema de la comunidad educativa el poder hacer que la escuela se sostenga como una variable interesante para que la gente se quede en el campo. Bueno, disparás muchas cosas con este comentario. Yo creo que estas escuelas, las escuelas agrotécnicas, tienen un potencial enorme. Y si tuviera que hacer como la lista de cotejo, ¿no? Como el checklist de qué se espera de la educación hoy en día, las escuelas agrotécnicas tienen como muchos elementos que las favorecen enormemente. Y creo que ahí a lo mejor también hay una llave acerca de por qué hay más chicas que se estén matriculando. Eh, Primero, digamos, son escuelas que están muy centradas en el aprender haciendo, que es algo que para los chicos hoy en día, digamos, para las nuevas generaciones, le da un sentido y una potencia al hacer escolar enorme. Hace unas semanas escuchaba unos chicos de una escuela agrotécnica de Cuyo, de Mendoza, que contaban que en su escuela tenían la especialidad, no sé cuál, ¿no? En alguna área productiva, y tenían también el bachillerato, ¿no? Tenían las dos especialidades. Y resulta que los chicos del bachillerato fueron a decirle al director por qué no les empezaban a hacer a ellos proyectos como hacían los otros, porque estaban cansados de estar en una escuela donde no hacían nada. Entonces ahí hay una llave muy importante, que es una llave
para lo que los chicos buscan, pero también para el desarrollo de esas áreas y de esos entornos. Como vos decías, si los pensamos de manera más integral, todo lo que se habla hoy en día de aprendizaje basado en proyectos es algo que naturalmente entra en la escuela agrotécnica. Y después, bueno, precisamente lo que conversamos antes, ¿no? El nexo con la tecnología. Bueno, hay como muchas aristas. Yo digo, habría que hacer el ejercicio, ¿no? De poner en una columna, digamos, en dónde está hoy en día la educación de punta y qué condiciones tiene la escuela agrotécnica. Y te diría que habría mucha correspondencia para muchos puntos de confluencia y de contacto. Así que me parece bueno, que ahí hay algo muy importante para potenciar. Eh, y que lo que planteas en relación con el tema de las mujeres, en realidad es algo que se ve en general en el sistema. Viste que hay muchas más mujeres universitarias en los últimos años, hay una matrícula, hay más mujeres que varones en la educación superior, y me parece que bueno, que es como el mismo efecto, ¿no? El que está ocurriendo ahí. Y esta cuestión que decimos, bueno, que son escuelas donde hay sentido, sobre todo, donde se puede construir muy fuertemente un sentido, que es lo que los chicos buscan y que además es lo que también puede permitir eh, despertar condiciones de posibilidad, siempre y cuando también en las áreas rurales haya estas otras cosas que vos decís, pero también que haya, digamos, oportunidades de emprender, y eso lo da la escuela también, ¿no? Como la capacidad bueno, de pensar, de generar proyectos, de tener conocimientos, etcétera. Y agregaría algo más a la descripción que vos decís, que hoy vemos que también el fenómeno de la migración no es algo tan tajante, ¿no? En el sentido de que hay chicos que se van y vuelven, ¿no? Hay personas que están en las áreas urbanas que se están yendo a las áreas rurales, digamos, ya no podemos como seguir pensándolo de esa manera tan taxativa, y que sabemos que cuando chicos que están en las áreas rurales se van a estudiar y vuelven, bueno, vuelven con muchos elementos, ¿no? Vuelven con muchas herramientas y inclusive con posibilidades de transformar. Así que, bueno, también no romantizaría, pero digo, hay como cambios también en las formas de vivir. Bueno, en el campo, también en la ciudad y bueno, y en los próximos años también va a haber muchos cambios porque estamos ante un fenómeno de transformación demográfica muy fuerte, y eso va a poner, bueno, va a cambiar la composición de la población, va a generar más demanda de jóvenes en las ciudades, hay un problema de envejecimiento del campo, me parece que ahí hay como un tema muy grande bueno, para revisar y también en base a eso reorientar las diferentes políticas, ¿no? Totalmente, ese es uno de los temas que nosotros estamos repensando porque el envejecimiento de la población es muy marcado. Ya hace ya tiempo que se viene viendo. Siempre recomendamos a los directores cuando empiezan a tratar de generar algún plan a mediano plazo es, mira, andate hasta el registro civil del pueblo y ve cuáles son los nacimientos en los últimos 12 años porque vas a ver qué es lo que te va a pasar en poco tiempo más, porque en realidad, digamos, ese es un dato fáctico, un dato duro, digamos, el tema de que hay menos nacimiento, hay envejecimiento de la población. Y hay un tema muy interesante para ver, decía, estuviste en Cuyo, Mendoza tiene algunas escuelas que realmente son muy interesantes en este tema, lo han empezado a ver desde hace un par de años. Para mí los franceses, que son los que más entendieron desde el principio el tema de la educación agropecuaria, quizás por mi formación y donde yo me formé en principio, ellos tienen muy claro el tema de que la escuela una partecita es la formación, valga, perdón por el juego de palabras, la formación formal, pero que todo lo que es el portfolio de competencias es muy importante. Es decir, si yo tengo que elegir entre Juan, que tiene un título peladito de técnico en producción agropecuaria, y Pedro, que además se preocupó para hacer un curso de inseminación artificial, de tractorista, de lo que fuese, seguramente voy a posar los ojos en Pedro porque justamente ha generado más. Y eso la escuela lo puede hacer porque lo tienen los chicos mucho tiempo. Digamos, es un tema que
se plantea mucho y que hoy está en discusión en muchas jurisdicciones con el tema de la bachelización, es decir, con el tema de, es decir, vos decías, los chicos del bachiller le están diciendo al director, mire, hagamos algo porque nosotros tenemos 32 horas en la semana y hay mucho tiempo libre, ni te hablo de aquellas escuelas que tienen internado, es decir, ¿qué haces con los chicos tanto tiempo si no le das una formación práctica? Es decir, los europeos crearon de hace mucho tiempo el programa de ERNA 1 y ERNA 2, el empleo rural no agropecuario, de manera de que la escuela también sea un centro de formación para que se puedan formar otras capacidades, otras oportunidades laborales que pasen por otro lado. No te vamos a robar más tiempo, solo queremos, o te vamos a hacer una última pregunta, es que por supuesto que yo siempre planteo que aquellos que seguimos trabajando en la educación es porque profundamente somos optimistas, en principio. Digamos, es muy difícil que una persona que venga con muchos prejuicios o sea nihilista pueda bancar las idas y vueltas de este tema. Yo creo que los que trabajan a lo largo de mucho tiempo en el sistema educativo son optimistas por principio. Después llenarán su bolsa de capacidades con otras cuestiones. Eh, Frente a esto, ¿cuáles crees vos que son los desafíos más inmediatos en general del sistema educativo? Es muy difícil la pregunta. Este, para mí el desafío más grande es llevar a las escuelas, podríamos decir, al modelo de las escuelas hacia los requisitos del tiempo presente, ¿no? Y con eso quiero decir, por un lado, una formación fuerte en las áreas básicas, en lo que se necesita para aprender y para construir el conocimiento, la lengua, la matemática, la ciencia, etcétera, etcétera, todos esos saberes, y combinarlo con los requisitos actuales, con la formación en tecnología, la alfabetización digital. La formación ciudadana también es un tema fundamental, digamos, poder entender la sociedad en que vivimos y participar activamente en ella. Y creo que el ejercicio más fuerte es esto, ¿no? Es como poner la escuela a tono con los requisitos del tiempo presente y también instrumentar a los chicos para que puedan construir su futuro, ¿no? Y pensando en las áreas rurales, hay una ventana de oportunidad muy grande de la mano y como decimos mucho en el trabajo que hacemos en el ICA, en ese sentido, ¿no? De la mano del nuevo conocimiento, ¿no? Que el nuevo conocimiento abre como un mundo nuevo al campo, a la forma de producir al uso de la tecnología, bueno, todo el desarrollo de AgTech, etcétera, que en nuestro país, como vos decías, está muy, muy fuerte, digamos, abre una ventana de oportunidad también muy importante. La enseñanza del emprendimiento, digamos, que los chicos puedan, digamos, generar sus proyectos y sus proyectos de vida. Y bueno, potenciar, digamos, para que las áreas rurales puedan ser atractivas. Con todos los requisitos que hace falta, ¿no? Para que esto sea posible. Como decíamos, hay cuestiones de infraestructura, de acceso a la salud, al acceso a la educación, etcétera. Pero también, digamos, con planes de desarrollo se puede hacer mucho y es importante, sobre todo en el caso de las escuelas, como sacarlas de su aislamiento, ¿no? Que sean como un espacio abierto a esas comunidades y que también entramen, ¿no? Relaciones con todas las entidades que están alrededor, porque las áreas rurales son puntos de desarrollo, podríamos decir. Sí, Así que bueno, no, no, me parece súper interesante, sobre todo pensándolo, incluso haciendo una mirada para atrás, te escuchaba y hace muy poco, el año pasado, cuando festejamos los 50 años de FEDIAP, que lo hicimos en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, un funcionario se me enojó, pero bueno, siempre es bueno estar peleándonos con alguna en el buen sentido de la palabra, porque decía, solo somos la educación agropecuaria siempre fue una especie de la hermanita más chiquita del sistema educativo por la cantidad de escuelas y por dónde está. Y entonces a veces los decisores políticos lo tienen más lejos esa mirada. ¿Sí? Eso, nosotros lo aprendimos a los golpes a eso, ¿no? Es decir,
Y siempre pensábamos que digamos, la Argentina de la vaca y del trigo y de la soja iba a tener un lugar preponderante el tema de la educación agropecuaria y sin embargo no lo tiene. No hay un plan. Bueno, ese funcionario me dijo, bueno, a veces las hermanas más chicas son las que salvan a la familia. Bueno, ojalá que fuese así, pero no, mirándolo en retrospectiva. Eh, digo, la educación en el medio rural tiene esa fortaleza de tener que, en el buen sentido de la palabra, arreglársela sola. En el buen sentido de la palabra lo digo, bueno, no lo estoy diciendo llorisqueando, siempre planteamos lo mismo nosotros como para darnos fuerza a decir, bueno, pasamos la tormenta de lo que fue la ley federal, donde se cercenó prácticamente el tema de la ley de educación de la educación profesional y también la educación agropecuaria, y la supimos dibujar y supimos eh, mantener a la escuela, porque era, digamos, si nos aferrábamos a la letra fría, directamente cerrábamos y poníamos un kiosco. Pero esta historia creo que es un camino. Que se va construyendo y que para nada es una línea recta, digamos, está lleno de curvas, de contracurvas, de peligrosidades, pero me parece muy interesante que el trabajo en red venga no a solucionar todo, porque en realidad repite un camino, pero venga a ser una alternativa muy interesante para que entre los pares se potencien las cosas. Es por eso que volvemos a recomendar este libro de Sandra, que se llama Educar en Red. Es un libro nuevo, repito, de Editorial Siglo XXI, al cual te vamos a robar muchas ideas y te vamos a nombrar, por supuesto, y además de felicitarte, de agradecerte por estos minutos, vamos a comprometerte seguramente en alguna otra cosa muy prontito. Bueno, cuenten conmigo y muchísimas gracias por la conversación. Bueno, que tengas un buen día. Igualmente, igualmente.